amigos, bienvenidos a mi canal. Soy la maestra Ana. Hoy vamos a trabajar los números primos y los números compuestos. Comenzamos con ese tema que se inicia en la escuela primaria. Pero no perdamos tiempo. Comencemos. Números primos y números compuestos. Hoy vamos a explicarles cuáles son los números primos y los números compuestos. Para que un número sea primo, se deben cumplir dos criterios. Uno, que el número sea divisible por 1 y otro, que sea divisible por sí mismo. Tomemos como ejemplo los números del 1 al 10. Comenzamos por el 1. El 1 solo puede ser dividido por sí mismo, por lo que no cumple los dos criterios. El 2 puede ser dividido por sí mismo y por 1. Cumple los dos criterios y es el primer número primo. El 3 cumple los dos criterios. Puede ser dividido por 3 y por 1. Es un número primo. El 4 no es un número primo porque puede ser dividido entre 1, entre 2 y entre 4. Tiene más de dos criterios. El 5 cumple los dos criterios, por lo tanto es un número primo. El 6 no cumple los criterios porque puede ser dividido entre 6, entre 1, entre 3 y entre 2. El 7 cumple los dos criterios, es un número primo. El 8 no los cumple porque puede ser dividido entre 8, entre 1, entre 4 y entre 2. El 9 no lo cumple porque puede ser dividido entre 3, entre 9 y entre 1. El 10 tampoco los cumple porque puede ser dividido entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. Nos quedan como números primos menores de 10, el 2, el 3, el 5 y el 7. Si escribimos todos los números hasta 100 en una tabla, podemos determinar cuáles son los números primos menores de 100. Simplemente señalamos los números primos que acabamos de encontrar. Después, cancelamos todos los múltiplos de estos números. O sea, cancelamos los múltiplos de 2, 3, 5, 7. Los números que nos quedan son números primos menores de 100. Ejercicio. Descompone los siguientes números en factores primos. Tenemos al 36, que 36 se puede descomponer en 4 por 9 o 6 por 6. Estos no son números primos, pero descomponiendo estos factores llegaremos a los números primos. Por ejemplo, yo voy a elegir 4 por 9. Al 4 se descompone en 2 por 2 y al 9 en 3 por 3. Vemos que el 2 y el 3 son números primos. 36 descompuesto en números primos es igual a 2 por 2 por 3 por 3. Tenemos al número 135. Si los dos componemos, por ejemplo, podemos utilizar los factores 5 y 27. 135 es igual a 5 por 27. Ya 5 es un número primo. Tenemos que descomponer al 27 en números primos. 27 es igual a 9 por 3. 3 es un número primo, pero el 9 no. Tenemos que descomponer al 9 y el 9 es igual a 3 por 3. Al final, la descomposición de números primos de 135 es 5 por 3 por 3 por 3. Pasamos al número 385. Lo descomponemos en 17 por 35. 17 es ya un número primo. Tenemos que descomponer a 35, que no lo es. 35 es igual a 7 por 5. Los números primos que conforman al número 385 son 17 por 7 por 5. 100. Tenemos el 100, lo vamos a descomponer en 10 por 10. 10 no es un número primo. Tenemos que descomponer a los dos 10. 2 por 5 y 2 por 5. El 2 y el 5 son números primos, por lo tanto escribimos que los factores primos de 100 son 2 por 2 por 5 por 5. Pasamos al último número, 98. 98 es igual a 2 por 49. 2 es un número primo, 49 no, y lo vamos a descomponer en 7 por 7. 7 es un número primo. 98 es igual a los números primos 2 por 7 por 7. Veamos otro ejercicio. ¿Cuáles de los siguientes números son factores de 17? Sabemos que 17 es un número primo y puede ser descompuesto solo en dos factores, entre 1 y sí mismo.
Por lo tanto, señalamos al 1 y al 17 como factores de 17. Números compuestos. Todos los números que tienen más de 2 divisores son números compuestos, o sea, todos aquellos que no son números primos son números compuestos. Veamos un ejercicio. Escribe V si es verdadero y F si es falso. 24 es un número compuesto. 11 es un número primo y 10 es un número compuesto. Veamos el inciso A. 24 es un número compuesto. Vamos a descomponer a 24 en factores. 24 es igual, por ejemplo, a 3 por 8 o a 12 por 2 o a 24 por 1 o 1 por 24. Tiene varios factores, por lo tanto, no es un número primo, es un número compuesto. 11. ¿Qué factores nos dan 11? El 1 por 11 es 11 y 11 por 1 es 11. No hay otros factores, por lo tanto, 11 es un número primo. Veamos al 10. El 10 lo obtenemos multiplicando 2 por 5, 1 por 10 y 10 por 1. Por lo tanto, no es un número primo, es un número compuesto porque tiene varios divisores o varios factores. Tenemos otro ejercicio. Clasifica los siguientes números en primos y compuestos. El 4 es un número compuesto porque puede ser dividido entre 2, entre 4 y entre 1. 17 es un número primo porque solo puede ser dividido entre 17 y entre 1. 15 tiene varios factores, o sea, tiene varios divisores. 15 entre 3, 15 entre 5, 15 entre 1 y 15 entre 15, por lo tanto es compuesto. El 7 tiene estos dos divisores, 7 entre 7 y 7 entre 1. Es un número primo. El 12 puede ser dividido entre 3, entre 4, entre 2, entre 2, entre 1. Por lo tanto, es compuesto. El 3 puede ser dividido solo entre 3 y entre 1. Por lo tanto, es un número primo. Y esto es todo por hoy. Si el video les ha gustado, no se olviden de dejarme un pulgar en alto. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No se lo pierdan.